Puede que no lo sepas, pero hoy en día, el 80% de todas las ostras que consume la humanidad proviene de China. Una cifra que suena casi irreal, pero es totalmente cierta. Ningún otro lugar del planeta cría, consume y exporta tantas ostras como su costa de 18.000 kilómetros. Eso significa que, si pides un plato de ostras en Nueva York, París o Singapur, hay hasta 8 de cada 10 probabilidades de que vengan de China. Y no es solo comida. Más de 300.000 familias dependen de esta industria, que mueve miles de millones de dólares. El boom comenzó en los años 80. En 1983, el área de cultivo era de apenas 62.000 acres. Para 2020 había crecido hasta 48.000 acres, casi 4 veces más. La producción explotó. 3,89 millones de toneladas en 2006 y 5,4 millones en 2020, superando por mucho a Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Francia juntos. Solo 4 provincias, Fujian, Guangdong, Guangxi y Shandong, producen 4,6 millones de toneladas, prácticamente dominando el mercado mundial. Pero hay un problema que pocos ven. Una ostra es solo 10% carne y 90% concha. Y esas conchas no se degradan fácilmente. Están hechas de carbonato de calcio cristalizado, tan duro como la piedra, y pueden tardar entre 50 y 100 años en romperse de forma natural. Para China, eso significa montañas de desechos. En las costas de Fujian y Guangdong se alzan montañas blancas de varios metros, formadas solo por conchas descartadas por las plantas procesadoras. Con la humedad, empiezan a oler mal. Bacterias que causan diarrea y enfermedades de la piel se multiplican en cada grieta. Peor aún, la descomposición libera sulfuro de hidrógeno y amoníaco, gases tóxicos que irritan ojos, nariz y pulmones, y que incluso pueden matar peces en las granjas cercanas. Cada año, 3 millones de toneladas de conchas se tiran sin control, empujando a muchas provincias costeras de China hacia una crisis de contaminación sin precedentes. Mientras China lucha con montañas gigantes de conchas de ostras en sus costas, a solo unas decenas de kilómetros, las tierras agrícolas de Fujian están muriendo lentamente. Suena como 2 historias distintas, pero muy pronto verás cómo se cruzan. Si hubieras caminado por los huertos de Longan que antes eran verdes y fértiles en 2021, habrías visto una escena inquietante. El suelo agrietado y seco, con un pH entre 3,8 y 4,2, casi tan ácido como el jugo de limón. Árboles arrancados de raíz después de lluvias fuertes porque la estructura del suelo ya estaba podrida. Y los campos de cebollín amarillos y raquíticos, como si alguien les hubiera drenado toda la vida. Los científicos lo llaman Rapid Soil Collapse, colapso acelerado del suelo, un fenómeno que normalmente solo aparece después de décadas de explotación extrema. Para que la Tierra llegue a ese punto, las causas tuvieron que acumularse durante años. Agricultura intensiva, uso incorrecto de fertilizantes químicos, lluvia ácida de la industria costera y una degradación prolongada que casi eliminó la materia orgánica del suelo. Cuando la tierra se compacta, el agua ya no penetra, corre por la superficie y se lleva lo poco que queda de suelo fértil. En temporada de lluvias, el campo ya no es esponjoso, es duro como cemento húmedo, señal de que el ecosistema del suelo colapsó. Las consecuencias son devastadoras. Los huertos de Longan presentan frutos agrietados, ramas muertas, y en algunas zonas la producción cayó más del 40%. Los campos de cebollín están amarillos y débiles, y grandes extensiones han sido abandonadas porque las plantas mueren en masa. Un informe oficial de Fujian en 2021 fue contundente. Muchos distritos han perdido hasta el 70% de su productividad en solo 15 años. Y en una reunión interna, un alto funcionario agrícola admitió: si no se recupera el suelo de inmediato, muchas zonas quedarán completamente abandonadas en los próximos 10 a 15 años. Así que la región enfrentaba 2 crisis al mismo tiempo. ¿Y si existiera una forma de resolver ambas a la vez? Entonces surgió una idea audaz: usar las conchas de ostras para revivir los suelos muertos. Suena absurdo. ¿Qué tiene que ver una concha marina con la tierra? Pero mucho antes de que la ciencia moderna lo entendiera, China ya conocía el poder de la ostra. En la medicina tradicional se ha usado durante siglos, y aún más sorprendente, en el siglo XI ya se aprovechaba su estructura. En el año 1058,
El erudito Kayang describió un proyecto extraordinario: construir puentes cultivando arrecifes de ostras alrededor de los pilares, dejando que las ostras se adhieran y formen una capa de concreto biológico capaz de resistir olas y reducir la erosión. Hoy muchos científicos consideran esto una de las primeras formas de bioingeniería de la historia. Un investigador de la Universidad de Zhejiang lo resumió así: los antiguos vieron lo que nosotros apenas estamos empezando a entender. La ostra puede ser un material. Y ahora, en pleno siglo XXI, cuando China genera más de 3 millones de toneladas de conchas de ostra al año, esa idea dejó de ser una curiosidad histórica y se volvió una necesidad nacional. Los científicos se dieron cuenta de algo clave. La concha de ostra es carbonato de calcio, CaCO3, exactamente el mismo compuesto que la cal agrícola que los agricultores usan para neutralizar la acidez del suelo. Pero las conchas tienen algo más: magnesio, sodio, cobre, hierro, microelementos que los suelos degradados de Fujian ya casi no tienen. Un investigador lo dijo sin rodeos: si no podemos hacer desaparecer las montañas de conchas, entonces hagámoslas útiles. Así nació el proyecto. Miles de toneladas de conchas se recolectan en las fábricas costeras y se llevan a hornos donde se calientan a 245 degrees Celsius durante 30 minutos, eliminando bacterias y volviendo frágil su estructura. Luego se muelen hasta convertirse en un polvo blanco, fino como tiza, un acondicionador de suelo sin químicos, pero tan rico en minerales que los expertos lo llaman cal biológica del océano. El mecanismo es simple y poderoso. El polvo eleva el pH, libera iones de calcio y magnesio, activa bacterias beneficiosas, mejora la respiración del suelo y reactiva el ciclo de la materia orgánica, haciendo que nitrógeno, fósforo y potasio vuelvan a ser absorbibles. Dicho de forma sencilla, un suelo acidificado es como un estómago con acidez, y el polvo de concha de ostra es su antiácido natural. El resultado fue tan contundente que China decidió industrializarlo. En Hui'an se construyó una planta capaz de procesar 120.000 toneladas de conchas al año, convirtiendo la mitad en 100.000 toneladas de mejorador de suelo. Un residuo que antes olía mal, liberaba gases tóxicos y contaminaba playas. Ahora se empaqueta, se vende y se aplica en los campos como un nuevo producto agrícola. Y lo más impactante, solo una temporada de lechuga tratada con polvo de concha en Hui'an, en 2023, logró reducir 5.643 toneladas de CO2, porque el suelo retuvo más carbono orgánico y los agricultores usaron menos fertilizantes químicos, basura del mar, convertida en una herramienta contra la crisis climática. Cuando el proceso de producción del polvo de concha de ostra quedó listo, surgió la siguiente gran pregunta: ¿este medicamento para revivir la tierra funcionaría de verdad en el campo? No solo en el laboratorio, sino en suelos agotados por años de acidificación. En 2022 comenzó el primer ensayo en 5 hectáreas de Fujian. Los árboles de longan, que se estaban muriendo por el suelo extremadamente ácido, frutos agrietados, caída prematura, recibieron la primera aplicación de polvo de ostra. Solo unos meses después ocurrió algo casi increíble. Las hojas volvieron a ponerse verdes, los frutos dejaron de romperse y la vitalidad regresó. En el caso del cebollín, el efecto fue aún más dramático. El rendimiento aumentó casi 60%, una cifra que ni siquiera los fertilizantes químicos suelen lograr. ¿Qué estaba pasando bajo tierra? Cuando los investigadores excavaron, la respuesta fue clara. El pH del suelo subió. Los nutrientes esenciales aumentaron entre 49 y 57%. La materia orgánica se espesó. Y lo más importante, las bacterias beneficiosas explotaron en número. Un científico lo describió así: es como si el suelo hubiera despertado después de un largo sueño. Tierras que antes estaban compactadas, sin porosidad ni drenaje, se volvieron sueltas, aireadas y llenas de vida. Y no se detuvieron ahí. Animados por los resultados, ampliaron las pruebas a cultivos más exigentes: pomelo, tomate y lichi, plantas que requieren minerales abundantes y un pH estable. Después de un año, los datos fueron contundentes. En los huertos de pomelo, el pH subió 1,1 puntos y la materia orgánica aumentó 27,7%.
En los tomates, el calcio intercambiable, clave para la fuerza del tallo y el desarrollo de raíces, aumentó 10,45%. Y en el lichi, la mejora fue aún más impresionante. El pH subió 1,36 unidades, transformando un suelo ácido en tierra realmente cultivable en una sola temporada. Para descartar coincidencias, se establecieron parcelas de control. Cuando se aplicó el acondicionador de suelo hecho de conchas, la materia orgánica aumentó 48%, el nitrógeno 69% y el calcio intercambiable 32%. Todas son señales claras de un proceso real de regeneración del suelo. Un profesor de edafología de la Universidad Agrícola de Fujian lo resumió así: si no viera los datos, no creería que esta tierra estuvo a punto de morir. Cuando los experimentos con longan, cebollín, pomelo, tomate y lichi dieron resultados extraordinarios, muchos empezaron a creer que bastaba con espolvorear polvo de concha de ostra sobre un suelo ácido para que las plantas revivieran. Pero la ciencia siempre tiene excepciones, y la mayor fue el maní. China es el mayor productor mundial de maní. En 2013 produjo más de 17 millones de toneladas, el 37,3% del total global, con solo 11 millones de acres de cultivo. En comparación, India usa más tierra pero obtiene solo la mitad del rendimiento. Por eso el maní es un cultivo estratégico para China. Sin embargo, el cultivo intensivo degradó gravemente los suelos. Entre 2013 y 2018, el rendimiento cayó en muchas regiones. El pH bajó, la materia orgánica desapareció y el suelo se compactó hasta que el agua ya no podía infiltrarse. Un experto advirtió: si no se restauran estos suelos, muchas regiones desaparecerán del mapa agrícola. Entonces entró en juego el polvo de concha de ostra. Los científicos lo aplicaron a tierras degradadas para elevar el pH, aportar calcio y magnesio, activar microorganismos y aflojar la estructura del suelo. Y el suelo respondió. Mejoró el pH, volvió la materia orgánica y la tierra se volvió más suelta. Pero ocurrió algo inesperado. El rendimiento del maní siguió bajando. Mientras otros cultivos se recuperaban, el maní no. La razón está en su biología. Como leguminosa, depende de bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en sus raíces. Cuando el pH y los minerales cambian demasiado rápido, estas bacterias sufren un shock y necesitan tiempo para adaptarse. Un edafólogo lo explicó así: las conchas de ostra mejoran el suelo, pero no pueden obligar al maní a reaccionar de inmediato. Algunas plantas necesitan años para reconstruir su microbioma. Aunque la concha de ostra no logró salvar al maní, en Fujian sigue siendo extremadamente valiosa para muchos otros cultivos. Los científicos chinos afirman que el polvo de concha de ostra ofrece una ventaja única: restaura el suelo y genera beneficios económicos y ecológicos al mismo tiempo. Este material reduce de forma notable la dependencia de fertilizantes químicos, responsables de cerca del 2% de las emisiones globales y de la degradación de millones de hectáreas. Al elevar el pH y activar bacterias beneficiosas, el suelo vuelve a funcionar como un sistema vivo, permitiendo que las plantas absorban mejor nitrógeno, fósforo y potasio sin tantos insumos artificiales. Como dijo el profesor Zhang Wei en 2023, si un material puede tratar residuos y sustituir fertilizantes, eso es un salto tecnológico. Los resultados en campo fueron claros. En los ensayos con lechuga en Hui'an, el uso de polvo de ostra aumentó el rendimiento en 20% y mejoró la textura, el dulzor y la vitamina C, elevando el precio de venta entre 12 y 18%. Para más de 300.000 familias agrícolas en las provincias costeras, esto representa un aumento real de ingresos. Lo más importante es que no se trata de una solución temporal. Si se aplica a gran escala, China podría eliminar millones de toneladas de conchas de ostra que hoy contaminan sus costas. Al mismo tiempo, tierras degradadas del sur e incluso zonas semiáridas del norte podrían ser recuperadas gracias a la capacidad del polvo de ostra para neutralizar la acidez y devolver minerales esenciales al suelo. El viaje de las conchas de ostra en China no termina en la tierra. En el mar, otra crisis avanza. Las ostras silvestres casi han desaparecido. Desde Hong Kong hasta Cantón, los arrecifes que antes parecían bosques submarinos hoy están reducidos a restos. La causa es clara: urbanización acelerada, contaminación
y sobrepesca. Un estudio de la Universidad de Hong Kong, 2019, reveló que más del 85% de los arrecifes naturales colapsaron en solo 150 años. Frente a este desastre, en 2020, The Nature Conservancy y la Universidad de Hong Kong lanzaron un proyecto sorprendente: restaurar arrecifes usando una técnica de hace 300 años. Eligieron Pak Nai, un antiguo pueblo costero cerca de Shenzhen, donde las granjas de ostras habían sido abandonadas. Allí, los habitantes solían clavar postes de madera en el lodo para que las ostras se fijaran y crecieran de forma natural, sin máquinas ni químicos. La zona sigue llena de larvas de ostra que viajan con las corrientes, así que los científicos solo reconstruyeron filas de postes de madera imitando arrecifes naturales. El resultado fue asombroso. En pocos meses, los postes quedaron cubiertos de ostras jóvenes y en menos de un año se formó un nuevo arrecife sólido y lleno de vida, como si nunca hubiera desaparecido. En muy poco tiempo, aquellos postes de madera que parecían tan simples se transformaron en un complejo habitacional ecológico bajo el agua. Los ecólogos registraron 61 especies regresando a los arrecifes de ostras restaurados, casi el triple que en los lodos vecinos, donde solo había 26 especies. La biomasa total del sistema aumentó 10 veces, una velocidad que incluso los proyectos anuales de restauración de coral rara vez alcanzan. Un investigador de la Universidad de Hong Kong describió la escena submarina así: todo aquí volvió a la vida más rápido de lo que jamás vimos en arrecifes artificiales. Pero lo más impactante fue el regreso del cangrejo herradura, una especie de 400 millones de años, que volvió a poner huevos en la zona. Una señal clara de que el ecosistema ya es lo suficientemente estable para especies extremadamente sensibles. Además, en 2020, los científicos descubrieron una nueva especie de cangrejo, Nanisarma pontiana, directamente sobre los postes restaurados. Que aparezca una especie nunca antes registrada significa que el ecosistema no solo se está recuperando, sino que está ganando biodiversidad. Y las ostras tienen además un superpoder que casi ninguna otra especie puede igualar: filtrar el agua. Una ostra adulta puede filtrar unos 30 litros por hora, eliminando algas, partículas en suspensión y exceso de nutrientes. Cuando miles de ellas forman un arrecife de unos 7.000 metros, limpian en un solo día el equivalente al agua de una alberca olímpica. Las ostras son las plantas de tratamiento de agua más poderosas de la naturaleza, afirmó un experto de The Nature Conservancy. El efecto dominó apareció de inmediato. El agua se volvió más clara, entró más luz. Crecieron las algas marinas, llegaron cangrejos y peces pequeños, y después regresaron los peces grandes. Las conchas de ostras no solo están salvando la tierra y el océano, también están abriendo un universo de tecnología verde del que casi nadie ha oído hablar. Comencemos por Japón y Corea del Sur, dos potencias en materiales biológicos. Allí, las conchas de ostra se muelen hasta obtener un polvo ultrafino para crear recubrimientos biológicos para pinturas. El carbonato de calcio mejora la adhesión, mientras que los iones naturales de magnesio y cobre actúan como agentes antibacterianos. Un estudio de la Universidad de Hiroshima, 2021, demostró que una pintura con 20-30% de polvo de concha de ostra puede inhibir hasta el 99% de Staphylococcus aureus en solo 24 horas. Después, empresas químicas en Seúl desarrollaron versiones de pintura autoesterilizante, capaces de eliminar patógenos sin usar desinfectantes artificiales. Un investigador lo resumió así: no hacemos pintura antibacteriana, dejamos que el propio material haga el trabajo. Las aplicaciones marinas son aún más sorprendentes. En Taiwán y Japón, el polvo de concha de ostra se mezcla en el alimento de tortugas marinas para acelerar la remineralización de sus caparazones dañados, aumentando la recuperación hasta en 25%. En la acuicultura, también se usa para endurecer las conchas de moluscos y aportar microminerales a camarones y peces, una técnica casi desconocida fuera del mundo científico. Pero los laboratorios ambientales han ido mucho más lejos. La estructura microporosa de la concha de ostra es excelente para absorber metales pesados. Un informe de Environmental Science and Technology, 2022, mostró que conchas tratadas pueden eliminar 95% del plomo.
87% del arsénico y gran parte de los pesticidas del agua residual. Por eso, muchas plantas de tratamiento en EU y Japón están sustituyendo el carbón activado, mucho más caro, por conchas de ostra recicladas, reduciendo costos hasta en 60%. Incluso han llegado a los purificadores de aire. Startups japonesas han incorporado polvo de concha calcinado en filtros domésticos. Al calentarse, el KCO3 se convierte en KO, que absorbe CO2 del aire. En una prueba de 2023, un filtro de este tipo redujo 12% del CO2 en una habitación de 30 metros en solo 90 minutos. Algunas empresas también fabrican mascarillas Shell Mask con capas antibacterianas de concha de ostra, mejorando la desinfección en 15-20%. El uso más revolucionario quizá esté en los plásticos biodegradables. En 2024, científicos coreanos presentaron un bioplástico en el que 30-40% del material derivado del petróleo fue sustituido por KCO3 de concha de ostra. El resultado: un plástico que se degrada más rápido que el PLA y es 12% más resistente, ideal para vasos, cubiertos y empaques ecológicos. En construcción, Corea del Sur y Singapur ya prueban concreto con conchas de ostra trituradas. Los resultados son claros: 9-11% más resistencia y 10-12% menos clinker, el componente más contaminante del cemento. En Japón, incluso se mezclan con asfalto para mejorar la adhesión en temporada de lluvias, y varias carreteras de Hiroshima ya usan este Shell Asphalt. Las conchas también entraron en la cerámica. Una startup coreana creó ladrillos ultraligeros con 40% de concha reciclada, reduciendo hasta 90% de residuos, con excelente aislamiento térmico y acústico. En 2023 ya se usaban en edificios ecológicos costeros. Y por último, las conchas llegaron a la cosmética. El carbonato de calcio purificado se usa en pastas dentales, maquillaje, exfoliantes y hasta en suplementos farmacéuticos de calcio. Algunas marcas afirman que el KCO3 de concha de ostra es más suave para la piel que el obtenido de la piedra caliza común. Las conchas de ostra ya no son basura costera. Se están convirtiendo en uno de los materiales verdes más fascinantes del siglo XXI. Un solo material capaz de hacer tres cosas al mismo tiempo: regenerar suelos degradados, purificar agua y aire, y sustituir parcialmente al cemento, al plástico y a las pinturas químicas. En otras palabras, la historia de la concha de ostra no es solo la historia de China, sino una pista para todo el planeta sobre cómo transformar una crisis ambiental en una mina de ideas de biotecnología. ¿Y tú qué opinas? Después de conocer el viaje de una simple concha de ostra, cuéntanos qué parte te sorprendió más en los comentarios. Y si te gustan este tipo de historias sobre soluciones naturales que parecen locas pero son reales, no olvides dar like, suscribirte y activar la campana, porque los próximos episodios pueden sorprenderte aún más.